medio a investigar. Usted imagínese nada más la incidencia que esto representa y la fragmentación gigantesca que tiene el sistema de justicia en nuestro país. En fin, bueno, ya le decía, vamos a platicar sobre la importancia que tiene el sector turismo en nuestro país, sobre todo en esta época de asueto. Me comunico vía Zoom con el presidente de Concanaco Servitur para platicar de turismo y sobre todo de la derrama económica que tiene este aspecto y esta temporada. Octavio de la Torre, presidente, como digo, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismos. Octavio, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Hola Max, ¿cómo estás? Muy buenos días, Max. Y fíjate que estaba escuchando con detenimiento Ujú. el tema que abordabas respecto al fenómeno de la extorsión Sí. y el impacto que tiene en la base de la economía que pareciera que es invisible, que es la economía real, la que está en las poblaciones, la que levanta la cortina todos los días y los que no tienen muchas veces acceso a los canales para poder presentar de manera eficiente una denuncia y que se le dé seguimiento. Fíjate que entiendo que el tema que vamos a abordar es el tema del turismo, pero nosotros hemos sido muy puntuales en establecer que la estrategia contra el fenómeno de la extorsión se tiene que fortalecer, que si bien Ujú. es cierto que hay una ley general contra la extorsión que nuestra organización impulsó y buscó que fuera una realidad como la que se publicó recientemente, pues en términos generales esta ley tiene que armonizarse con las leyes de cada entidad federativa y que no nada más es la parte de que la ley exista, sino que existan las estrategias para que se pueda pues disminuir este delito que te impacta a través de llamadas telefónicas, pero también con un impuesto criminal, con un cobro de piso, con un derecho de paso, y que es un delito que principalmente lo sufren quienes están en la base de la pirámide. Son el 95% de las unidades económicas que nosotros les llamamos negocios familiares. Entonces, ayer, Max, Ujú. tuvimos una prensa, hablábamos de la importancia del registro de la línea telefónica, porque Sí. sí ha habido una disminución sustancial de extorsión a través de llamadas telefónicas, incluso ha funcionado un poco el habilitar canales de denuncia anónima para que se reduzcan, pero no es suficiente, Max. Y es un tema que sí nos preocupa, que nos tiene ocupados como organización, tratando de proporcionar información, manuales, participando en los consejos de seguridad, pero sobre todo empujando para que esta ley general contra la extorsión, que establece mecanismos y sanciones adicionales a la colusión de servidores públicos, pero también da ciertas características al fenómeno de la extorsión con el anonimato, sea una realidad y permee en todo el país, ¿no? Porque en el discurso hay algo, principalmente en las entidades federativas, la federación Ujú. ya hizo su chamba, Ujú. pero en las entidades baja la información, entonces eso nos hace llamar, porque la agenda que trae el político en las entidades federativas, pues pareciera que es otra y que están en otro planeta, ¿no? O sea, que viven en otro México. Y la realidad es que pues lo que se busca en este momento es que a través de estos mecanismos que estableció el gobierno federal y aprobó el Congreso de la Unión, permeen a los municipios y a las entidades federativas, que es en donde realmente suceden las cosas, en donde se Totalmente. producen. Totalmente, y como anillo al dedo, Octavio, porque mira, estoy viendo un comunicado que la Concanaco Servitur México acaba de dar a conocer sobre esto y me parece importante citar una parte de lo que estoy leyendo, que tú tocaste en una conferencia de prensa que acaban de dar a conocer sobre este tema. Tú dices y señalas que la extorsión no debe extenderse únicamente como un problema de seguridad pública, sino también como un fenómeno que afecta directamente a la certidumbre, altera la operación diaria de los negocios y debilita las condiciones básicas para vender, invertir y generar empleo, cosa que también hablamos directamente de lo que genera el turismo en nuestro país en esta y en diferentes fechas, las opciones turísticas que se tienen y que por métodos y por prácticas como la extorsión, muchas veces estos sectores se ven debilitados, mermados y se ven inclusive debilitados a tal grado, a tal nivel que terminan por cerrar y esto afecta directamente también actividades turísticas. Haces un comunicado muy grande sobre la conferencia de prensa que dieron estos días y la importancia que tiene atender también, no solamente en esta fecha, sino prácticamente en todos los días del año, estas prácticas, Octavio. Así es, Maxi. Mira, y hay que reconocer que hay un avance, o sea, ya hay una ley, hay una guía, hay una estrategia. La estrategia la estamos acompañando, porque hay que Ujú. reconocer que sí,
existe la voluntad por parte del gobierno federal y de Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pero la realidad del delito es que el delito sucede en las poblaciones, en los municipios, en las entidades, donde está lo que le llamo la economía real, la economía demostrador, ¿no? Ujú. La que te levanta la persiana todos los días, la que sí vive este fenómeno de manera directa, la que no tiene acceso a platicar contigo, Max. O sea, esas voces son 2 millones que tenemos nosotros dentro de nuestra organización afiliados directamente y que bueno, lo que están tratando de hacer es mejorar las condiciones del país. Ahora, estamos en una temporada muy importante para el turismo religioso. Y el turismo religioso ya no nada más se debe de ver como una actividad turística nacional, sino como un pilar en la derrama económica, sobre todo por el flujo de visitantes que posiciona a México como un país a nivel global, de los más importantes en esta modalidad. Recordarás, y hay datos por parte del INEGI que te hablan que casi 97 millones de mexicanos y mexicanas son católicos, ese es el 78% de la población. Y ellos son los que principalmente se trasladan a distintas comunidades, Ujú. pues obviamente a celebrar y a, bueno, a participar en las fiestas religiosas y en las celebraciones religiosas en todo el país. México por sí solo tiene una infraestructura religiosa muy importante. Hay 84 catedrales, 196 iglesias, conventos y exconventos que incluso son de carácter histórico. Esto habla de que nuestra propia infraestructura genera que estos santuarios sean de los más visitados. Hay uno que, bueno, que tú estás en la Ciudad de México, que es la Basílica de Guadalupe, pero en la Villa de Guadalupe, pero también tienes en Jalisco, por ejemplo, en San Juan de los Lagos, en Oaxaca, la Virgen de Juquila, en Zapopan, la Virgen de la Expectación, bueno, y así me puedo seguir, incluso podemos irnos al Santo Niño de Atocha que está en Fresnillo, Zacatecas, el Cristo Rey en el Cerro de Cubilete que está en Guanajuato, en San Miguel del Milagro, en Tlaxcala también, bueno, en Chalco, Malinalco. Esto genera derrama. ¿Qué hemos visto? Que el turismo religioso, ya como fenómeno, tiene que estar acompañado de una ruta turística inteligente. ¿Qué quiere Ujú. decir? No nada más el peregrinaje en cuanto a la distancia que recorren los visitantes para llevar a cabo su actividad de fe, sino también en todas las cuestiones comerciales, turísticas, de alojamiento, de transporte que el peregrino puede llevar a cabo durante todo su recorrido. Ahí como confederación, representante del sector turístico nacional, estamos trabajando con las cámaras que están en más de 1857 municipios para que a través de esta red se puedan también ofrecer productos, servicios y experiencias a los peregrinos que visitan todos estos santuarios. El ejercicio es interesante. Hay un viernes muy mexicano como una red de negocios global y nacional que estamos impulsando, en Ujú. donde invitamos al consumidor a generar conciencia y consumir los negocios que abren todos los días, los que están en las poblaciones, los que todavía nos fían, pero también hay una gran escapada a Buen Fin del Turismo que nos ayuda a darle visibilidad a las experiencias que se ofrecen en todo el país. Entonces, esta combinación de trabajo entre el sector privado y el sector público me parece que puede pues rendirnos mayores frutos, principalmente a un sector económico que es la base de la economía, ¿no? Que son los que están en la pirámide hasta abajo, pero son los que se encuentran entre los 30 y los 65, es como el Ujú. jamoncito, que no tienen acceso a ningún beneficio más que a su propio talento y las ganas de salir adelante y de ser productivos. Totalmente. Octavio hablaba sobre las estrategias que se han construido y concretamente la Estrategia Nacional contra la Extorsión para evitar que estos delitos no solamente cobren fuerza, sino que se hagan cada vez más normales. Hablaba y sobre todo leía también muchos comentarios de personas que increíblemente con esta normalización han sido víctimas de este y otros delitos, pero y sobre todo la falta de vinculación de las autoridades para resolver estos casos. Pero aquí también habla sobre la línea que han dado a conocer el 089, en donde se han dado a conocer que 119,000 reportes a través de esta línea se han tomado en cuenta y se han resuelto el 75% de estos casos. ¿Qué tan certera es esta cifra? Porque este es muy alentador, tomando en cuenta que en esta temporada, y de lo que hemos platicado y te he escuchado, se pueden tomar en cuenta. En esta línea que está habilitada las 24 horas del día, se pueden entonces hacer las denuncias para tratar de evitar la consumación de estos delitos. Así es, Max. Mira, cuando nosotros planteamos el que tuviera que existir una ley general contra la extorsión con una estrategia de anonimato, Ujú. lo hacíamos porque hemos
vivido en carne propia, varios de nuestros líderes han sido asesinados por denunciar la extorsión. O sea, desafortunadamente en nuestro país el que denuncia ese fenómeno lo terminan matando. O sea, esa es una No, realidad. es una cosa terrible, sí. Entonces, es terrible, pero es algo que propicia el que se establezcan canales de denuncia anónima. Entonces, con el gobierno federal estamos trabajando en posicionar, en mostrar, en capacitar a todo el sector y a la población para que utilice esa herramienta, el 089, que es un canal de denuncia anónima. Es diferente al 911. El Claro. 911 tiene que ver con un accidente y te va a geolocalizar. El 089 tiene otros controles que nos explicaba Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que permiten el anonimato de la denuncia. Esto ha generado que suban las denuncias, porque anteriormente la cifra negra era del 95%. Están Exactamente. subiendo, pero también está generando que al subir la denuncia se atiendan de manera más eficiente, porque la gente que te recibe la llamada te va asesorando en cómo reaccionar, cómo responder. Y eso ha logrado generar que se tengan estos resultados al día de hoy, donde muchos de las situaciones que se han presentado a través de la extorsión telefónica, pues no son reales o se pueden bloquear o finalmente no terminan generando el éxito que busca el delincuente. En ese espacio, como organización, estamos comprometidos en compartir información, dar manuales, sobre todo de manera preventiva de cómo reaccionar y tejer redes de redes, en donde nosotros seguimos considerando que si nos conocemos nos protegemos y que el fenómeno del delito no se debe de normalizar. O sea, desafortunadamente, hasta los propios medios de comunicación lo que permanentemente abren en sus noticias son con desgracias y con problemas, pero no te hablan de cómo resolverlos o cómo prevenirlos. No sé si me estoy, o sea, la nota negra, Sí. la nota amarilla, es la que prevalece en el discurso y eso sucede que en este momento ya se comience a normalizar algo que no es normal. Mira, cuando pasó el tema de la situación que sucedió en Jalisco, yo recibí llamadas de integrantes de nuestra organización de Puerto Vallarta Ujú. y de otras poblaciones en el país. Y la llamada me marcaban y me decían, Octavio, por fin tengo esperanza de salir a la calle y trabajar sin miedo. Fíjate qué fuerte, ¿no? Claro, O claro. sea, ellos identificaron que la presencia institucional era positiva y que ante esa presencia institucional de reacción y de activación por parte de lo que le corresponde al gobierno, que es garantizar la seguridad de sus ciudadanos, la reacción era que era positiva porque veían una esperanza para poder salir a trabajar y llevar el sustento a sus casas sin miedo, sin temor. Eso nos habla de una economía que es invisible, que es la base, que muchas veces no puede ocupar estos espacios, pero que está viviendo en un estrés permanente, ¿no? Por una parte, el aspecto de seguridad, que es lo que principalmente nos tiene que brindar el Estado, tanto federal, estatal como municipal. Por eso existe el contrato social y por eso el Estado, uno de sus principales servicios es la seguridad, que es una condición indispensable para que cualquier actividad se celebre, académica, social, religiosa, productiva. O sea, es indispensable dotar de seguridad a la población. Y por otro lado, bueno, pues todo lo que el propio sector dentro de la ciudadanía busca para sacar adelante la nómina, para pagar los permisos, para cubrir las regulaciones, para fortalecer sus inventarios. Entonces, en ese México nos encontramos hoy en día y bueno, pues aquí el llamado es principalmente al legislativo, Max, Ujú. que debe de ubicar su discurso y su mensaje porque es lejano a lo que el ciudadano ve y debe de ubicarlo en lo que realmente necesita la población que los Exacto, eligió. Te lo exacto. digo porque he recorrido 140,000 kilómetros en 10 meses. Esos son casi 3 vueltas a la Tierra nada más en México. Y reiteradamente la petición por parte del sector económico, productivo, de territorio, es la misma, ¿no? Seguridad, disminución de la sobreregulación, financiamiento, digitalización, menor estrés. Y hay algo que he reiterado. También siempre abren la conversación diciendo, mira, Octavio, que no me vean, que no me molesten, que me dejen producir. Imagínate el nivel de cansancio que tiene el sector económico que está en la base de la economía para que digan, a mí déjenme ser,
déjenme avanzar, denme seguridad y miren que nosotros podemos hacer que el país crezca. No más que no me volteen a ver, que me dejen crecer, que me dejen generar, que Ujú. me dejen abrir, que me dejen chambear. Entonces, es interesante ante la situación que se vive a nivel global, la reacción que tiene un sector económico que te representa el 95% de los negocios en todo el país, que son estas llamadas MIPYMES que les llamamos negocios familiares, Max. Claro, y mira, créeme, Octavio, que, y lo he platicado muchas veces con compañeros en diferentes situaciones en donde muchas veces y durante tanto tiempo resulta cansado, tedioso, resulta inclusive hasta perjudicial para la salud emocional hablar de tantos temas malos, de tantas incidencias delictivas, como dices, de tantas noticias complicadas sin que haya una resolución, pero definitivamente, y bien lo dices, el mensaje del legislativo tendría que cambiar, tendrían que tener una metodología distinta para dar un poco de certeza y seguridad. Certeza que en el sector turístico ustedes sí han dado, pese a todo lo que ha sucedido, inclusive con lo que pasó en Jalisco y en más de 20 estados de la República que terminaron incendiados por esta situación del operativo contra el Mencho, pero tomando en cuenta pues estas situaciones y este historial de violencia en México que se ha reproducido en los últimos años, nos encantaría dar buenas noticias, nos encantaría hablar siempre de las buenas noticias, desafortunadamente no es así, pero cuando hay pues una inexistencia o una fragilidad en los mecanismos de denuncia, de rendición de cuentas, de justicia. Eso es lo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y es lo que todavía no ha podido garantizar el Ejecutivo en nuestro país en diferentes mecanismos y estrategias. Pero yo concretamente te quiero felicitar porque cuando veo las cifras de que concretamente en esta temporada de asueto en Semana Santa, un periodo religioso más allá de otras, el número de la cantidad y el número de ingresos supera los 300,000 millones de pesos. No es una cifra, no solamente no es una cifra menor, sino que supera a la del año pasado y cada vez se van superando más, tomando en cuenta las adversidades a las que yo me refiero. Esto da buenas condiciones, concretamente en el sector turístico, que es uno de los principales impulsores del Producto Interno Bruto en nuestro país, ¿no, Octavio? Sí, así es, o sea, es un sector que es resiliente, pero también tenemos que comprender que la economía se basa en una economía que es la real, que es la que está en la base, que es la que abre todos los días. ¿Y a qué voy con esto, Max? O sea, esa economía no se rinde, esa economía es la que se levanta, la que trata de sacar adelante todas sus necesidades, la que cubre las becas, la que paga las rentas, la que paga los salarios. Es una economía que sobrevive. Y es una economía que muchas veces es invisible porque incluso pues, es una economía que no tiene el tiempo de manifestarse. Es decir, la base económica de nuestro país se encuentra entre los empleadores que generan empleo entre 1 y 10 empleos o 1 y 50. Ese es el 95% de las empresas y negocios que existen en México. Esos negocios que son este motor, que están en las comunidades, pues no tienen tiempo para hacer una manifestación, no tienen tiempo para levantar la voz, o sea, o se ponen a controlar sus inventarios, a facturar, a cubrir todos sus impuestos, seguridad social y a producir o se ponen en algún momento a tratar de expresar la situación que están viviendo. Ahora, es un sector que siempre abre al público, que te recibe con una sonrisa, que ve y que quiere a su país y que confía en gran parte en las medidas que se implementan a nivel federal, pero que es necesario que esas medidas se aterricen también en el estado y en los municipios. O sea, es un trabajo que tiene que llegar a donde se hace la actividad económica, que es en las poblaciones, en los municipios, en las calles, o sea, ahora sí que en los barrios y en las comunidades. Entonces, por un lado, tú tienes un sector turístico fuerte que avanza, que sigue impulsando, porque pues su vocación es generar economía y generar experiencias para que los visitantes no nada más vayan una vez, sino regresen, pero por otro lado tienes también una serie de cargas que se tienen que comenzar a equilibrar. O sea, es necesario hoy en día ya hablar de un equilibrio entre lo que requiere la base de la economía, el 95% de los negocios, hasta el 99,02%, ¿no? Y lo que obviamente pues se puede generar para que el país siga creciendo. Ujú. Si nosotros apuntáramos a fortalecer el 95% de la economía o el 99,02%, incluyendo a las pequeñas empresas, por pura probabilidad, haciéndolo de manera quirúrgica, podrías hacer que la economía nacional creciera. Lo que sucede es que generalmente
el impulso se da en cierto segmento de la economía que te abarca el 0.08%, que son las grandes empresas. Aquí el reto está en cómo integramos a los que están abajo, que hoy en día pues son una especie de economía que existe, pero es invisible, ¿no? O sea, se da por hecho que está, y eso obviamente pues puede ser un desatino actualmente, ¿no? Ahí obviamente, insisto, el llamado tiene que ser principalmente para los legisladores y legisladoras Ujú. que en muchos casos están en una agenda que es muy distante a lo que la población realmente espera o lo que la población realmente quiere, ¿no? Claro, y mira, quiero aprovechar también esta llamada, aprovechar el viaje ahora que comentas sobre los desatinos y que tienen que ver directamente con un impacto pues muy grave en el sector turístico, es pues el daño ambiental que sucede en Veracruz y en Tabasco actualmente, que no solamente impacta al sector turístico, sino también al sector económico, pesquero, al sector agropecuario, en fin. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva y la experiencia, que esto, la falta de atención, el desatino en los discursos, en las respuestas, en las justificaciones que ha tenido no solamente el oficialismo, sino también el gobierno concretamente del estado de Veracruz sobre este tema y cómo impacta directamente al sector turístico en esta temporada de vacaciones? Y no sabemos en qué otros periodos, porque pues, esto se ve pues no fácil de terminarse, no se ve pronto para que se termine y para que se resuelva este desastre ecológico, ¿no? Oye, Max, es que el mundo hay uno nada más, o sea, digo, no, esto no es un videojuego en donde puedas volver a revivir Ujú. o sea, el mundo es uno y lo tenemos que cuidar y es la madre tierra y tenemos que ver de qué manera se fortalece. Y ahora el turismo nacional está totalmente integrado e impactado por el tema ambiental, o sea, nada más con todas nuestras costas. El litoral que tenemos es muy, muy extenso y es parte de los atractivos, pero también las condiciones en general pues se tienen que seguir preservando. Por eso, cuando se habla de turismo, no se puede apartar la palabra sostenible y sustentable, ¿no? O sea, son apartados y palabras que deben de estar dentro del vocabulario vinculado con el turismo. Y te puedo decir que el sector turístico nacional privado es muy responsable en cuanto a esos espacios. ¿Por qué? Porque la calidad de la infraestructura y de la riqueza que tenemos en términos de biodiversidad, pero también arquitectónica, arqueológica, pues es parte del atractivo que se ofrece no nada más a los visitantes nacionales y a los extranjeros. Entonces, cualquier desequilibrio que te impacta a la naturaleza, por consiguiente, pues tiene un reflejo en un sector que es sensible. Ya no lo veamos nada más por la parte productiva en cuanto a la pesca, sino también por el atractivo que se deja de generar y por el impacto que tiene en una economía que se encuentra dentro de esas propias poblaciones. Entonces, ahí nuestra organización, dentro de los ejes de trabajo hay uno que tiene que ver con el turismo sostenible y sustentable, y siempre estamos atentos a las actividades que se desarrollan con el gobierno federal, con los estatales y municipales, y también pues tratando de ver cómo podemos resolverlo. Es decir, que si bien es cierto que suceden estas circunstancias que son lamentables, pues también nosotros como sector privado, que no tenemos acceso a recursos públicos, sino que vivimos de lo que generamos, pues buscamos los mecanismos para resolverlo, ¿no? Y para tratar de fortalecer nuestras comunidades y ayudarnos. El llamado, sigo insistiendo, es para todos. En Veracruz hay cámaras de comercio que se encuentran en la totalidad de la entidad. Hay más de 11 cámaras a las cuales se pueden acercar también para que les apoyen, para que les asesoren. Y sobre todo, te voy a decir que una respuesta que hemos dado Ujú. es generar programas de promoción y redes nacionales de promoción ante estas circunstancias. O sea, terminan juntándose los buenos con los buenos, ¿no? Entonces hoy tenemos un Buen Fin, tenemos una Ujú. gran escapada que es el Buen Fin del turismo, tenemos un Viernes Muy Mexicano que es una red de negocios nacional, y son la respuesta que damos como organización para ser visibles y ayudar a las personas que tienen dificultades en este momento, Ujú. principalmente los que se encuentran en Veracruz. Correcto, pues de verdad no sabes cómo te agradezco esta llamada, esta certeza, las líneas además que han dispuesto el comunicado en donde hay eso, lo que queremos, certezas para la población, para el sector turístico, para que se reactive y para que el tema económico en nuestro país que está siendo y últimamente tan flagelado pueda tener siempre pues una ventana de arranque y también una ventana de certeza para seguir avanzando. Muchas gracias. Octavio, y felicidades por el desempeño que han hecho en el sector turístico, pese a las adversidades que de repente se presentan, algunas fuera de nuestras manos, pero sobre todo con los alcances que tenemos y la responsabilidad y el compromiso
que el sector que encabezas en nuestro país va a tener para el próximo Mundial de Fútbol en 2 meses y medio más, pues va a llegar una derrama económica también, una cantidad impresionante de extranjeros que esperan que los servicios en cuanto a turismo sean como se esperan y como los han vivido tal vez en otras justas deportivas o en otros eventos con esta importancia y con esta semejanza. Así que te mando un abrazo, muchas gracias y felicidades, Octavio. Gracias, Max. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Ahí estuvo con nosotros Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismos, la Concanaco, Servitur en nuestro país. Bueno, mire, antes de ir con el siguiente tema, quiero